¿Qué tal, señoras y señores? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudad de la Tour. Hoy tenemos el honor y el agrado de tener entre nosotros a Lucas. No me animé a decir tu apellido, Lucas. ¿Todo bien, Lu? Está muy bien, está muy bien. Antoniasa, es medio difícil, Es pero. medio difícil, no lo quería pronunciar mal, boludo, por una cuestión de respeto. No, estoy acostumbrado, no pasa nada. Es parte de la vida. Hay cosas peores. Párroco de Iglesia Santa Juana. Iba a decir padre, pero todavía no sos padre, ¿o sí? Mirá, no, párroco no, todavía no, ojalá, a ver si me hacen trabajar de más, no. No, yo soy diácono, que bueno, es un paso previo a ser cura, a ser sacerdote, y el 23 de noviembre me ordenan de sacerdote. Ah, ya. La palabra difícil es presbítero, como más técnica, pero la gente te dice cura, padre o como le salga. O como le salga. ¿Y en qué, hace cuánto estás estudiando? Me imagino que se estudia, capaz la gente no sabe, pero se estudia para ser cura. Sí, se estudia en un seminario, se llama. Bueno, en mi caso yo ingresé al seminario para ser cura a los 18 años, en el año 2014. Estamos en 2024, así que hace 10 años, más o 28. menos. Tengo Tenés- 28, sí. Uy, Estás bien con boludo. la matemática, ¿eh? Estoy bien con la matemática, pero, hey, te ves más pibe. Te ves muy pibe, te ves mucho menos de 28. Ojalá me siga pasando, ¿no? Porque digo, para que cuando pasen los años me digan, che, qué joven. Va, capaz que a los 35 ya te vienen todos los años juntos, decís vos, y ya pareces 50. Nada, no, no Está bien, creo. no, pero 28 años. Siento que es una buena edad, che. ¿Sí? Sí, porque, a ver, quizá en unos años te digo lo contrario, pero me parece una buena como combinación entre juventud y experiencia. Em, por ejemplo, digo, a los 20 años me sentía con mucha más energía que ahora. Digo, a los 20 años uno podía dormir menos y seguir laburando a lo loco, viste, Hermoso. como que, no sé, tenés energía para derrochar. Em, pero hoy es una buena combinación, porque me siento con energía todavía, por ejemplo, para ir de campamento y dormir en el piso, para las misiones, para las actividades con los pibes, y tener una vida como así exigente con respecto a la actividad. Pero al mismo tiempo me considero y me siento con mucha más experiencia y recorrido que quizás a los 21, 22. Entonces siento que es una buena edad, che, los 28. Una mezcla de experiencia y juventud que por lo menos me sientan bien ahora. Sí, igual te va a pasar. Yo ya pasé los 30, yo tengo 34, y me pasa lo mismo porque me sigo sintiendo joven. Entonces es como, tengo experiencia y juventud. Y creo que esa añadidura de juventud me va a acompañar muchos años más, incluso cuando tal vez ya no sea joven, pero cuando tenga 40 capaz que digo, che, soy joven y tengo una vitalidad y tengo experiencia. Pero verdad, los 28 clave, ¿eh? Porque es post 30, ¿Sí? Muy clave, bien. clave, clave, clave. Mira, a mí Buen número. es buen número, buen número. También, bueno, la juventud, obviamente, ¿no? La edad biológica, cronológica, a veces no coincide con los espíritus y con la personalidad de la persona, ¿no? Obviamente que conozco gente de 70, 80 que tiene más esperanza, actitud, e ideales que pibe de 14. Así que, bueno, nada, no es garantía de nada, pero bueno, creo que andamos bien. ¿Qué se te dio, ya entrando en tema, qué se te dio atravesar todo lo que es tu juventud dentro de la iglesia? Porque me acabas de decir que arrancaste a los 18 haciendo el seminario. Sí. Ya son 10 años. No solo cómo lo llevas ahora, qué te llevó a los 18 a decir, bueno, este es el camino que elijo? Bueno, a ver, en primer lugar me parece que tengo que empezar teniendo en cuenta que reconozco que soy un bicho un poco extraño. Estoy un Extrañísimo. poco en peligro de extinción, lo sé. Fuera de Eh, cámara te dije, no sé cuántos padres o curas jóvenes Mira, me vamos, cruzo en la diaria. vamos al dato concreto, dato mata relato, veamos en concreto. Digo, yo soy de la diócesis de San Martín y 3 de febrero, ¿no? Eso significa que voy a ser cura, sacerdote de la diócesis y siempre me voy a mover y trasladar y trabajar en comunidades que tienen que ver con estos dos partidos. ¿Por qué estoy esto dentro de la diócesis? Dentro de la diócesis de San Martín y 3 de febrero habrá 900.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Más o Entre los menos. dos Sí, sí, partidos. un palo casi. Y diácono que va a ser cura, soy el único. Y seminarista que está estudiando para ser cura y uno solo, que se llama Franco. Así que evidentemente, si sacamos un porcentaje de casi 900.000 habitantes, uno, dos por 900.000 habitantes, reconocemos que somos unos bichos extraños. Sin embargo, bueno, a ver, yendo a tu pregunta,
Yo miro para allá no porque haya algo, sino Sí, sí. me- Para pensar, para pensar. ¿viste? Em, Siempre fui un poco impulsivo. Ahí está mi respuesta. Mi Vi- respuesta es, Viste que hay yo gente. arranqué, yo Yo estaba arranqué. convencido de esto, Sí, arranqué y en sí. el medio, entre idas y vueltas, yo te digo, yo te interpreto, esto es lo que me Sí, suena. interpretame porque. Arranqué, yo Yo. arranqué, impulsivo, dije, es por acá, es por acá, es por acá. En el medio, entre idas y vueltas, dije, no sé si era muy por acá, pero ya estoy acá. Y yo de acá no me bajo. Y también puede ser que a medida que vas transitando el camino, te empezás a comprometer más. No por lo que pasaste, sino por lo que vas a pasar. Es decir, che, al final no estaba tan errado. En esos momentos en el que medio dudé, digo, hey, estoy en esta, ¿eh? Sí. Mira, te cuento quizás dos momentos que tienen que ver con mi elección vocacional, con mi decisión, ¿no? A ver, en primer lugar, ¿qué es la vocación? Algunos le llaman el sentido de la vida, el propósito. eh, la vocación es elegir dentro de un montón de opciones buenas, dentro de un montón de opciones que me pueden llevar por caminos de felicidad y de plenitud, aquella que creo que me va a hacer más yo mismo. Es decir, yendo quizás un poco más, me pongo más existencialista, ¿no? Y digo, profundamente de nuestra antropología cristiana, de nuestra visión teológica, creemos que nosotros estamos creados para amar y ser amados. Y la libertad y la felicidad están en ese camino de amar y ser amados. Pero ahora bien, ahora el tema es cómo. Es decir, cómo, de qué forma, por qué camino yo puedo amar más y mejor. Estamos todos de acuerdo que la plenitud y la felicidad está por el camino de amar y ser amados. Ahora, ¿de qué forma, siendo Lucas, puedo amar más y mejor y ser más Lucas? Y desde esa perspectiva, digo, bueno, había que elegir un camino. ¿Por dónde? ¿Por dónde voy a construir ese proyecto de vida? A los 18 años, yo intuí con mucho corazón y poca razón que era por acá. Y entré al seminario diciendo quiero entregar mi tiempo, mi vida, mi cuerpo a esta causa, el mensaje de Jesús, el proyecto de Jesús, la propuesta, la alternativa de vida, el estilo de vida de Jesús, era lo que realmente tomaba como gran parte de mi corazón, tomaba gran parte de lo que soy, quería vivir así y no quería dedicar o resignar a hacer las cosas o vivir o entregar mi vida a Dios y a la comunidad a un encuentro semanal, a un sábado, a un domingo. Sí, iba de campamento, iba de misión, estaba con catequesis, ayudaba a una escuelita de fútbol para pibes de una escuela pública que estaba ahí cerca de mi casa. O sea, yo no quiero resignar esta pasión a 2 horas de mi vida. O sea, yo quiero tiempo completo de esto. Bueno, entonces digo, bueno, todo se cura. Punto. Si yo quiero dedicar las 24 horas de mi vida, el 100% de mi cuerpo, el 100% de mis energías a la construcción de lo que Jesús me propone en la iglesia, fin, no había más vuelta que dar. Como que yo hacía un poquito más y sentía en mi corazón como diciendo, bueno, algo más, algo más. Y esto me llevó a ser cura. Te cuento esta la parte linda. Obviamente, fue un poco, Acercate un poquito más. fue un poco inconsciente. Ahí va. Y sí, fue un poco inconsciente, la verdad. Tuve 2 años y medio de seminario, entré en crisis absoluta, crisis existencial, crisis humana, crisis vocacional, crisis de fe, no sabía cómo llamar a mi crisis. Me di cuenta que es una crisis de realidad, en realidad, ¿no? Digo, yo creía que podía transformar el mundo y ni siquiera me podía cambiar a mí mismo, digo. Hay un choque en el medio de todo Uf, eso, en el cuando te encontrás con la realidad y en esos limitantes que tenemos como ser humano. sí, En la de totalmente. yo sueño con crear y hacer todo esto y la realidad te va cerrando algunas puertitas, como tal vez te pueda abrir otras, pero es como hay un choque con la realidad que en el camino que elegiste debe ser un poquito más heavy, creo yo. Sí, totalmente. Pero bueno, para hacerte la corta, porque a mí me gusta ir directamente al hueso, ¿viste? No, no ando muy con vuelta, no soy muy vueltero. Eh, Entré en crisis, salí, 1 año y medio que hice otro estilo de vida, animé fiestitas infantiles, trabajé de cadete para una empresa. ¿Qué más? Bueno, no sé, aprendí a tocar la guitarra. En fin, hice otras cosas de mi vida, empecé terapia, organicé un poquito mi humanidad
Bueno, lo que pude. Hasta donde dio. Hasta donde dio. Y no, y después dije que sí, ¿no? Bueno, que yo creo que este es mi camino, esta es mi vocación. Eh, hay una definición linda de vocación, que es como el encuentro profundo, maravilloso, misterioso, entre lo que nuestros deseos, lo que somos, nuestros deseos más profundos, y una realidad que me interpela. Y en ese encuentro se da nuestro proyecto de vida, nuestra vocación. Eh, Así que no, yo estoy muy contento. O sea, realmente es no es una profesión. O sea, yo cuando me dicen, che, qué profesión extraña. No, no es una profesión, porque no es que yo termino las 8 horas de laburo y me voy a mi casa y hago otra cosa. No, digo, Es 24/7. 24/7 y soy y seré cura 24/7. Y por eso es algo más totalizante. La diferencia a veces que encuentro en la diaria con la gente que habla entre vocación y profesión, ¿sabés dónde te das cuenta, más allá de las mil definiciones que hay, cuando describen lo que hacen y se les ilumina la cara? ¿Viste cuando alguien está hablando y dice, no, yo sabes qué hago? Hago, pues soy abogado, lo que sea. Cualquier tipo de profesión o vocación te dice, yo hago esto, esto y esto, y cuando te lo cuentan con ese amor o con el arraigo ese que lo estás contando vos, te das cuenta que hay una vocación ahí detrás. Cuando yo te escucho hablar de la religión o estas cosas, es como diciendo, ah, oh, no, le gusta lo que hace este tipo, con sus sí bemoles igualmente, ¿no? Debe haber momentos, días mejores, días peores, pero se nota la vocación. Mi pregunta ahora, ¿sabes cuál es? Cuando arrancaste a contarme de tu contacto con Jesús, ¿por qué a los 18? ¿Cuál fue el camino que transcurriste en tu adolescencia y en tu infancia para llegar al punto crucial donde dijiste, che, creo que tengo que meterme en el seminario, creo que tengo que ser cura, creo que esta es mi vocación, creo que quiero 24/7 entregar mi cuerpo, mi vida y mi tiempo, que para mí me parece fuertísimo, a esto? ¿Cuál fue el camino o cuál fue tu primer contacto con la religión? Capaz que para hacerlo más fácil, ¿cuál fue tu primer contacto con la religión? Qué buena pregunta, che. No la- Yo te cuento, mira, mi primer contacto con la religión fue mi abuela. Mi abuela me llevaba a misa, mi abuela la veía rezando, rezaba por todo el mundo, todo el tiempo, cualquier cosa y de cualquier persona que le hables, le dedicaba una oración. Si yo agarraba y le decía, no, mira, conocí a un pibe, Lucas, entró al seminario, no sé qué. Hoy voy a rezar por Lucas para que le vaya en el seminario. Dice, Loca, te acabo de contar, banca un toque. Loca, te acabo de hablar de Lucas. De hecho, lo conocí hoy. Sí. Pero Lucas se merece una oración porque entró acá y quiere esto y para que le vaya bien. Y ese costumbrismo de yo me crié con mi abuela fue mi primer acercamiento con la religión y fueron mis primeras discusiones teológicas de niño, fueron con ella. Mira, escuchándote a vos, ¿no? Digo, el ejemplo arrastra, ¿viste? Esto. Eso. Incluso Pablo VI decía, un papa fantástico, decía que nuestro siglo necesita más que maestros, modelos, ejemplos. Y, y sí, a ver, yo vi a mis viejos y mi vieja son dos tipos de compromiso social y solidario y al mismo tiempo de oración. Pero de pibe yo veía más a mi viejo preocupado realmente por el que sufre, como una fe en acción, como un amor en acción, eh, y a mi vieja la veía rezar. Yo creo que un poco el modelo ejemplo de oración de mi mamá me ayudó a conectar con mi parte más afectiva, con mi parte más Espiritual. espiritual, y quizás el modelo ejemplo de mi viejo me hizo conectar con estos ideales de justicia, de solidaridad, de paz. Eh, Eso por un lado, ¿no? Después, yo trabajo mucho con adolescentes, un poco mi trabajo hoy día tiene que ver con el acompañamiento y promoción y desarrollo integral de adolescentes y jóvenes. Y yo creo que la adolescencia es una etapa clave, lo digo desde mi experiencia. Yo siento que mi viejo y mi vieja me enseñaron que el estilo de vida de Jesús valía la pena, pero yo no lo elegí hasta los 14. O sea,
de alguna manera esa fe por inercia o fe heredada de mi papá y mi mamá me acompañó durante toda mi vida. Yo a los 13 dije a mi vieja, no quiero ir más a misa. Y no fui a misa por un tiempo. Recuerdo que a mi mamá no le gustaba que yo vaya en ojotas a misa. Cada uno tenía sus motivos. Mi mamá era porque no era ropa adecuada para misa. Mi motivo más profundo era que yo quería mostrarme con Dios como era. Y que Dios me quiera por lo que soy. Y que realmente me quiera en ojotas. Como en esa búsqueda de vivir la fe por mi propio camino. Y bueno, yo creo que a los 14 en un retiro espiritual me presentan la figura de Jesús, la persona de Jesús, y yo digo, voy a creer en este tipo. Y ahí decidí yo por mis propios medios. Y creo que de alguna manera la adolescencia es una etapa clave donde uno construye su identidad y su personalidad a partir de los valores que tiene la mesa. Y a mí me pusieron los valores de Jesús en la mesa y yo los elegí. Entonces, hoy día trabajo para que los adolescentes, por lo menos en la mesa, tengan la propuesta de Jesús y la puedan agarrar. Pero por eso, yo tuve una experiencia de fe a la adolescencia que me di cuenta que Dios existía. Y te voy a decir más. Si Jesús no fuese Dios, o sea, yo profundamente creo que Jesús resucitó y es el que nos lleva por el camino de la vida en abundancia, de la vida plena. Sin embargo, si Jesús me dice, no, y mirá, lo de Jesús es toda una mentira, no resucitó, igual yo creería en Jesús. O sea, yo abrazaría las causas y las prioridades y las opciones de Jesús. Ahora, porque creo que Jesús resucitó, eso lo cambia todo. Gran, gran mensaje, boludo. Da para reflexionar. Da para reflexionar, por lo menos da para reflexionar. El hecho de, yo creo en este tipo. O sea, yo creo en lo que hizo este tipo, en lo que predica este tipo, predicar con el ejemplo y con la palabra. Yo creo en este tipo. Si este tipo mañana fehacientemente vienen y me dicen, te estoy interpretando, Sí, sí. vienen fehacientemente y me dicen, no es el Hijo de Dios, no es el enviado de Dios en la tierra, no resucitó al tercer día, eso no pasó, no quita todo lo otro que hizo y es, che, yo igual lo banco a este tipo. Totalmente, Y seguiría predicando la palabra de este tipo. totalmente. La buena noticia de Jesús, evangelio significa buena noticia, para mí es profundamente actual, no pasa de moda. Para mí, olvídate, es el hoy, en la historia, no hoy, en la historia, poniendo una palabra de moda, el influencer por categoría, número uno por lejos. El número uno, dos, tres, cuatro y hasta el 100 más importante de la historia. Sí, no es trending topic. Sí, pero todo el Trending tiempo, topic todos los siempre. días. Todos los días, siempre. Todos los días. Mirá, igual vamos a flashearla. Vamos a flashearla Para eso estamos. filosóficamente. Vamos a hacer entremos. una relación entre teología y compromiso social, construcción comunitaria. ¿Sí? Lo anticipo porque yo hasta los 22 años, mirá, te aviso, me voy a ir a la mierda, ¿eh? Vos mandale, Ok. mandale. Yo hasta los 22 años, mi buena noticia, o sea, hay una frase, ¿no? de Benedicto XVI, que dice, el que no tiene un motivo para morir, tampoco lo tiene para vivir. Entonces, yo estaba dispuesto a seguir y entregar mi vida y mi tiempo por Jesús. A los 22, 23 años, me di cuenta que atrás de Jesús había una idea y una concepción y una experiencia mucho más linda y mucho más profunda que se llama Trinidad. Acá por eso te la voy a flashear. Nosotros somos seres sociales. Somos seres que estamos hechos para amar y ser amados. Estamos creados para la familia, para la amistad, para la relación, para los vínculos sanos, para el amor. ¿Y de dónde viene eso? De la Trinidad. O sea, lo que vino a enseñarnos Jesús no es solamente un modo de vivir, sino Jesús nos revela el misterio más profundo de lo que somos. Es decir, que si nosotros estamos creados para esto, para charlar, para comunicarnos, para vincularnos, es porque venimos de un Dios que es relación, un Dios que es comunión, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el loco este de Jesús
no solamente dice, a ver, esto está buenísimo, la vida, entregar la vida por amor, es un camino de felicidad, de plenitud, sino dice, porque desde nuestra raíz más honda estamos creados para la comunión. Y esto porque creemos en un Dios que son tres personas en uno. Y vos me vas a decir, no, es imposible. Y sí, es imposible, porque digo, no te lo puedo explicar con categorías racionales. Pero entonces, cuando yo trabajo con adolescentes y con jóvenes, y y les explicamos y les compartimos que la verdadera vida está en compartir, en la generosidad, en la solidaridad, es porque la experiencia de salvación es comunitaria. Siempre es comunitaria. Es la idea de nadie se salva solo. Totalmente. Cuando el Papa Francisco dice, y algunos lo usan de eslogan, y está muy bien, porque en ese Papa Francisco es marketinero y sabe qué palabra tirar para que pegue, para que pegue. Dice, nadie se salva solo, estamos todos en la misma barca. Bueno, o sea, viene de que primero la experiencia de salvación es comunitaria. Porque Jesús pudiese haber salvado al mundo solo, pero eligió a 12. Uno le salió bastante mal. Pero Jesús elige a 12 porque entiende que la experiencia de salvación comunitaria, porque viene de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es medio flashero. Pues, flashero. No, sí, sí. Ya no voy a negar que no, Es flashero, es flashero. Decir, pará, me encantó esto. ¿Cómo te llevas con la gente que es atea y tiene... Es imposible explicarle esto en términos filosóficos. Aquellas personas que son increíblemente materialistas. Dios naturalistas, que te dicen, no, esto es así y es así. Y todo aquello que es visible ante los ojos y perceptado por los sentidos es lo que existe. Todo lo demás es un invento, todo lo demás es cháchara, todo lo demás no, no me conmueve, no me llega, no es. Mira, podría responderte como... ¿Cómo te llevas vos individualmente? Ni siquiera ya te estoy hablando en términos de iglesia. ¿Vos cómo te llevas individualmente cuando te toca también chocarte con ese frontón, con esa pared de realidad de que hay gente que está totalmente cerrada? Mira, el ateísmo militante hoy no es tan fuerte. Ya pasó la época de la modernidad, ya pasó la época... No me encuentro con gente que vaya ahí gritando en contra de la religión, Dios ha muerto, al estilo Nietzsche, tampoco Nietzsche lo creía, pero, Muy mal interpretado Nietzsche. pero totalmente, Está muy mal digo, yo interpretado. también creo que ese Dios murió. Sí, Ahora, obvio. pero no encontramos con eso. Ahora, sí hoy encontramos con ciertos fundamentalismos o fanatismos ideológicos. Y con respecto al ateísmo, digo, primero tendríamos, ¿cómo me llevo yo? Yo creo en el acompañamiento personal y empezar a diferenciar de dónde viene ese ateísmo. Si viene de una cuestión ideológica, como de ideológica, es decir, de como esta cosa combativa, es cuestión de tiempo. ¿Viste? Porque en la trinchera no hay ateos. Es cuestión de tiempo, es cuestión de que pase algo, que le cuestione, porque en el fondo, siguiendo un poco al Papa Francisco, yo creo que toda ideología es una excusa para no pensar. Entonces, si una persona está enfrascada en su ideología, hay que dejarla que con el tiempo la vida sola nos va sacando de nuestros encierros. Ahora, puede ser que esa persona tenga como cierta inclinación hacia el ateísmo, no por una cuestión ideológica de cerrazón intelectual, sino por malas experiencias. Banco totalmente. Entonces, así como hay que dejarlo que el fanático fundamentalista anti todo se la dé contra la pared y que después venga, al que está dolido porque ha sufrido una experiencia negativa en torno a la fe y en torno a la religión, hay que saberlo acompañar con ternura, ¿no? Y que pueda hacer un proceso de sanación. Porque muchas veces los ateísmos de otros es culpa de la hipocresía nuestra. Entonces, Sí, la frase de soy ateo no por culpa de Cristo, sino por culpa de los cristianos. Es la de tal vez yo no no tengo sé de nada quién es, contra... pero Es muy buena, no tengo nada en contra de Cristo.
Creo que Gandhi lo dijo. Puede ser, ¿eh? No tengo nada en Yo contra de no. Cristo, ni su ideal, ni nada. Pero terminé volcándome al ateísmo, a la negación en sí de Dios o de Cristo, por los cristianos. Por aquellos que son igual a mí. Sí, lo entiendo, ese planteo, lo comprendo, Sí, no lo es lo comparto. que vos decís de estas malas experiencias. Ya sea en el ámbito terrenal con los que compartís, o ya sea en un ámbito espiritual de haberse sentido abandonado o deprimido o no haber sentido que podría haber resuelto de alguna otra manera la situación o no comprender ciertas experiencias que le pudieron haber pasado. Sino también por aquellos que predican la palabra, por aquellos que se suben a un barco o son la imagen visible de, eh, sin predicar con la acción y sí con la palabra. Totalmente, o sea, muchos ateos es culpa del mal ejemplo nuestro, entonces en ese sentido hay que hacer una autocrítica. Pero también ese planteo, o sea, si con eso, bueno, yo creo en Cristo pero no en los cristianos, pero no quedaría ninguna institución en pie, no queda un Ah, cuadro de fútbol, no queda un partido político, no queda una cooperativa, una escuela, no queda ninguna construcción, una organización que tenga que no queda la con vida en seres comunidad. humanos, digo, bueno, yo tampoco creo en mí mismo a veces, ¿eh? Uf. Si entro ahí, ¿sabés? Llegamos a entrar ahí en esa postura filosófica, terminamos mal, Luca, pero Pero digo, escuchar a alguien en contacto tanto con la religión decir yo a veces no creo en mí mismo es un poco fuerte. mira, yo creo que hay una falsa imagen o prejuicio de que el que se dedica a las cosas de Dios, en mi caso, que, bueno, que estudié teología, voy a ser cura y todas estas cosas, la tenemos siempre clara o no dudamos o tenemos o pretendemos tener todas las respuestas. Y no, hay días que yo soy más agnóstico que creyente. Pero porque digo, Jesús no dijo en ningún momento no duden. O sea, recorred los 4 evangelios, la carta de los apóstoles, incluso de los evangelios apócrifos. Digo, nunca en ningún momento Jesús dijo no duden, dijo no teman. O sea, lo contrario a la fe no es la experiencia de la duda, de la pregunta, del cuestionamiento. Cuando yo me encuentro con un joven que tuvo una vida de parroquia hermosa, espectacular, campamentos, misiones, retiros, todo. Después va a la UA y ¿viste? Porque hay algunas personas que disfrutan derribando a los demás, ¿no? Entonces van a la UA y entran en crisis, ¿no? Porque el profesor le dijo que no podía ser psicólogo y creyente o no podía ser trabajador social y católico. Y entonces agarran, entran en crisis y vienen y me dicen, Luca, pero yo pensé que tenía fe y ahora estoy dudando porque... Y digo, gloria a Dios que dudes. O sea, si no dudas, sos un fanático. Y si sos un fanático, sos un patológico espiritual. O sea, la duda es parte del camino de fe. ¿Me explico? O sea, es como... Yo también dudo. Me toca ahí hacer un responso de un nene que falleció, de un niño. ¿Te pensás que no dudo cuando me tengo que hacer una oración en ese día? El otro día me puse a llorar en un responso. Perdón. No, banco porque te da a pensar. Además es eso, hay mucho prejuicio en el sentido de sí, ustedes tienen toda la respuesta, dale. Si no tenés toda la respuesta vos, Luca, ¿qué me queda a mí, boludo? Estás mucho más cercano a Dios que yo. O sea, si no las tenés vos, y haciendo un asterisco en lo anterior, en la de eh, aquellos intelectuales que tienen esos sesgos de intelectualoides de de poner en un lugar de ignorancia a aquellos que tienen fe, me parece arrogante, me parece pedante y hasta un poco estúpida la postura de la negación por la negación. O sea, en términos científicos, hay científicos que estudiaron 70 años ciencias y ahí y aún así son agnósticos y ponen en duda la existencia de Dios. ¿Qué queda para mí el tener la certeza de, che, Dios no existe? Me parece un poco pedante la postura y también es eso, también ese juego de, che, quiero ir derribando las creencias de los demás, qué divertido.
Sí. Porque te ponen un pedestal de intelectualidad de, "Che, ¿cómo vas a creer en esto que no está comprobado? Como si fuera que la negación por la negación tiene un valor intelectual en sí. Sí, a ver, siendo más como poniéndolo en categorías como más intelectuales, o sea, tanto el creyente como el ateo tienen fe, ¿no? O sea, el creyente tiene fe que Dios existe y el ateo tiene fe que Dios no existe, ¿no? Si hablamos de posturas racionales, la más racional es el agnóstico, que por lo menos se mantiene en la duda y no se la juega, ¿no? Ahora, con respecto a la ciencia, creo que era Einstein, después alguno que vea la entrevista me puede corregir, pero decía, creo que la poca fe aleja de Dios, perdón, la poca ciencia aleja de Dios, la mucha ciencia acerca a Dios. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que cuando vos más conocés, te das cuenta lo poco que sabés, y ahí tenés que rendirte ante el misterio. Porque digo, pretender tener respuestas a todo es de una soberbia que la verdad no entiendo. Y además, digo, hay que ser soberbio hoy en el siglo XXI. O sea, con el internet. Te das cuenta que no sabes un montón de cosas, ¿me Bu- entendés? Bueno, por ejemplo, esto que decís vos es, eh, el creyente tiene fe en Dios y el ateo tiene fe en aquellos que le dicen que Dios no existe, porque también están sustentados por algún tipo de base científica. Le estás teniendo fe a una persona que dice, che, mira, haciendo todos estos cálculos matemáticos, sea lo que sea, Dios no existe. También es tenerle fe a ese algo. Yo me acuerdo de anécdota con Migue, que está acá atrás de operador. Cuando vimos Hawking y Hawking, no importa, son dos científicos que estudian la teoría cuántica del movimiento de los átomos y los electrones. Hay una pequeña teoría, no es una teoría, está comprobado que el electrón se mueve de acuerdo al observador. Cuando no se lo está observando, se mueve de manera lineal. Cuando se lo está observando, se mueve en ondas. Un electrón. O sea, ese como principio cuántico, un principio científico cuántico que si se lleva al universo, es que el universo se mueve también por un creador. Hay un ojo observador. Y te da un halo de misterio decir, che, mirá que si llevamos todos estos principios científicos comprobados y comprobables, si los llevamos a términos mayores, como un universo, una galaxia, la finitud, la eternidad, el todo y la nada, todo se mueve de acuerdo al ojo observable. Si es un pequeño electrón dentro de un átomo que es casi imperceptible, imagínate lo que debe ser, y de eso se agarra mucho la teoría de la creación de dos tipos como Hawking y Hawk, que son tipos que tuvieron 70 años de física y te están poniendo en mesa el hecho de, che, mirá que hay dudas acá, ¿eh? Sí, Mirá que sí. nosotros mismos no tenemos todas las respuestas. Incluso siendo optimistas, el universo o el todo, ¿qué se conoce? Un 4% del infinito, como si fuera que eso se puede medir, ¿no? Pero decir, che, de todo el universo observable, que tenemos el 4% de un infinito, conociendo el 4% de un todo, que se nos escapa absolutamente la mayoría, ¿cómo podés tener la certeza de que Dios no existe? Se te escapa todo, monstruo. Sí, yo, Como humanos, ¿eh? o sea, yo en ese sentido digo, no soy un especialista en la relación quizás entre ciencia y religión, fe y razón, pero como decís vos, digo, no sé, un dato Yo porque que me agarraba tengo. esto que decís, mientras más te vas metiendo, Sí, o sea, te a das ver, cuenta que menos. de lo que decís vos, de la perspectiva de filosofía, ese planteo coincide con el primer motor inmóvil que propone Aristóteles, ¿no? Ahora, insisto, no soy especialista en el tema, pero, por ejemplo, el creador de la teoría del Big Bang era un monje agustino. O el observatorio que tiene más y más años es el del Vaticano, ¿no? Entonces digo, creer, y perdón, acá tiro otro palo porque cuando me enojo estoy. Mandale. El otro día me tuve que fumar a un profesor que estaba enseñando en un aula que el catolicismo creía en el creacionismo, digo, que el catolicismo se oponía a la ciencia y a las teorías científicas. Digo, pero eso es hace 200 años, ¿dónde está la actualización docente con respecto a temas de religión? Ahí tenemos un largo debate. Igual, así como te hago un giro, ¿no?
Porque así como me parece como bastante pedante y soberbio los que pretenden derribar las creencias y la fe ajena, como si la religiosidad popular no tendría nada para enseñarnos, em, también hoy día, ¿no? Al trabajar más con adolescentes y demás, me doy cuenta que hay otra tendencia que Benedicto XVI llama la dictadura del relativismo. Entonces, así como hay personas, ¿no? que fanáticas que pretenden destruir lo que los otros piensan, hoy en día también el gran problema que tenemos es que todo vale. ¿No? Hay un filósofo que no es santo de mi devoción, tiene buenos videos, pero digo, Darío Z, el apellido impronunciable, con sus videos que hicieron famosos, Mentira la verdad. Esto de que no hay mentira, que no hay verdad, que no hay bien, que no hay mal, que no hay belleza, que no hay fealdad, que desaparece todo tipo de valor, me parece también muy peligroso. Muy peligroso. Eh, y no soy un tipo que va combatiendo al estilo apologético de destruir y defender la fe católica, ni mucho menos. No es ese mi estilo. Pero es peligroso porque es un planteo para mí de filósofo de escritorio. Digo, vos vas a la verdulería y no le decís al verdulero, dame algo que creo que es una manzana. Dame una manzana, ¿me entendés? Y si tu hijo se está drogando, eso es. Hay mal ahí, ¿me entendés? Es como que. Porque esto es peligroso en una cultura del consumo. Porque si no hay valores, el único valor que queda es la utilidad. Es el reduccionismo de la moral. Es el reduccionismo de la moral y la ética. Hay muchos postulados que hablan de esto de que, bueno, en realidad la moral no existe. Que la moral es individual, no existe una moral colectiva, una ética colectiva, no existen principios y valores más que los individuales. También derribando la vida en comunidad, que es lo que va, que como dijiste vos es el eje central de la religión o del cristianismo. Es esto de la moral de, che, nada está bien y nada está mal, cada uno elige lo que está bien y está mal. Si para vos está bien drogarte, listo, drogate. A mí no me importa en lo más mínimo absoluto, mientras a mí no me perjudique en nada, ese pequeño asterisco de mientras yo esté bien, vos te puede pasar cualquier cosa, creo que es lo que nos empuja la moralidad a este reduccionismo, este simplismo de la moral, que cada uno lo carga como si fuera que no existen verdades absolutas. Me parece un simplismo peligroso porque coincido plenamente, ¿no? Si nosotros decimos, como dicen algunos, que la libertad es hacer lo que yo quiera mientras no perjudique al otro, me parece bastante simplista y me parece como bastante como pobre plantear la libertad solo en esos términos. Y yendo más a lo concreto, si planteamos que la libertad se reduce a que la otra persona sea útil, es lo que esta dictadura del relativismo que plantea Benedicto XVI, después el Papa Francisco lo plantea como cultura del descarte. Porque Totalmente. como no hay valores y no hay dignidad de la persona por sobre otra cosa, al anciano se lo puede abandonar en un geriátrico, al enfermo que no tiene para dar su asistencia médica se lo puede dejar que se muera, al pibe que está en consumo problemático, en adicciones, se puede dejar que se mate drogando, a los pibes que no tienen las mismas oportunidades, que no están en igualdad de oportunidades para poder hacer su proyecto de vida, se los descarta. Entonces, la cultura del descarte está muy vinculado a esta idea de que todo vale, ¿no? Como que hay una falsa. Y vemos que no todo vale, porque digo, recién recorrimos el barrio. Y yo te decía, digo, vengo trabajando hace mucho tiempo en las villas y en los barrios populares, y en el barrio te das cuenta, la forma más fuerte y más realista que yo escuché hablar de la droga fue en la villa. Cuando una señora agarró y me dijo, a mi hijo lo está matando la porquería. Le llaman a la droga porquería. ¿Por qué? Porque nadie vive y crece sanamente con porquería en la cabeza. Ni en los pulmones, ni en ningún lado. Entonces me parece que el mal sí existe. Y así como el mal se organiza, algunos queremos organizar el bien. Es por ahí. Y sí, porque si no, ¿cuál es la otra salida? No, es que como todo tiene que ver con todo. Es que todo tiene que ver con todo. Esto de
Nadie se salva solo. ¿Cómo queda la moralidad de cada uno? Si bien tengo el respeto de la moralidad de cada uno, no la comparto ni por asomo. La idea de... yo no hablo individualmente, ¿no? No podría ser feliz si mi alrededor no es feliz. ¿Cómo puedo ser feliz en plenitud si estoy viendo que pibes se mueren de hambre, que si veo pibes que se están destruyendo la vida por la droga, si veo esto de que los pibes que no nacen con la misma igualdad de oportunidades en barrios precarios o carenciados no tienen el acceso a bienes de primera necesidad, cómo pueden desarrollar un proyecto de futuro a largo plazo? Me es imposible ser feliz. También es esto, si hay un reduccionismo y un simplismo de la moral y me encierro en cuatro paredes y digo, bueno, mientras yo tenga para comer, tenga wifi y tenga un laburo más o menos estable, que se prenda fuego el universo, a mí me importa todo un huevo porque mi universo lo llevo a esto, a a lo más simple y a lo más llano y a lo más chiquito que se pueda para no ver el que hay más allá. Hay una idea esta de libertad, de bueno, hagan todos lo que quieran, total, a mí no me influyen, mientras a mí no me influyen absolutamente nada. Hay una caricaturización de esta postura, ya la había escuchado y escuchaba mucho hablar a Facundo Cabral sobre esto, de un chabón que estaba todo el tiempo agradeciendo porque entendía que no podía él desarrollar su vida en ningún plano sin la existencia de un otro. Diciendo, flaco, estaba tomando un café, el chabón decía, flaco, yo no preparé este café. Yo no hice esta taza, yo no hice este platito, no hice el azúcar, no hice la pilcha que tengo puesta. Si pienso en términos filosóficos, decía, ya es un regalo lo que tengo puesto. Yo vine sin nada y es un regalo que me lo dio Dios y que me lo dio el tipo que se puso a hacer esta remera, que se puso a hacer esta camisa, este lompa. La vida sin comunidad no existe. Sí. Yo no podría ser autosuficiente ni por más que se me ocurra, y menos ahora en modernidad, ni, Bueno, ni por más que sea un superhéroe. Todos dependemos de alguien en cierta medida. Incluso cuando lo quiero llevar a una independencia alegre, el de, che, soy autosuficiente, yo no dependo de nadie, ¿eh? Mirá que yo, si todos los demás se mueren, yo sigo, caminando, que el mundo caiga. No. sí, la palabra que dijiste, ¿no? Autosuficiencia. Otra vez la flasheo, ¿no? Pero vuelvo al comienzo. En hoy día, la cultura de consumo, la posmodernidad y la cultura consumista, nos lleva a pensar que la libertad es autosuficiencia. O sea, libertad es hacer lo que yo quiero sin depender de nadie. Que por lo menos no, desde nuestra perspectiva antropológica y cristiana, no lo vemos así, pero hay un autor, ¿no? que me parece, se llama Gustave Dibon, ¿sí? Es un francés que laburaba en el campo, ¿viste? De esa gente que me cae bien. Y dice, ¿no? Compara la libertad con los pulmones. Y dice, ¿alguna vez vieron algún pulmón respirando solo? Y dice, en la vida, la libertad está en función de una solidaridad vital. Y así como un pulmón no puede respirar solo, el pulmón necesita del cuerpo para poder respirar. Y esa solidaridad vital se llama amor. Entonces, pensar la libertad en términos de comunión, de relación, de amistad, por supuesto, ¿no? Relaciones y vínculos sanos. No estoy diciendo que cualquier tipo de relación o de vínculo nos lleva a una verdadera libertad. Pero bueno, o sea, yo soy un acérrimo defensor de la libertad. Libres nos queremos y bueno, porque algo personal, ¿no? Digo, también, me cuesta mucho cuando me siento asfixiado, atado, ¿no? Entonces, como que la libertad para mí es un valor también personal. Eh, y si tengo que definir mi vocación en otros términos que no sean religiosos, porque eso es otra cosa que ¿cuál es mi vocación? ¿Mi vocación es ser cura? Sería muy pobre. A ver, no, me encanta y creo que ser cura es hermoso y es un privilegio y una oportunidad y un don y un regalo muy lindo. Pero incluso el ser cura no es un fin en sí mismo, es un medio. Si mi ser cura ayuda a otros a ser libres, ahí está mi vocación más alta realizada.
Y si mi ser cura ayuda a que los más rotos, los más descartados, los más excluidos de la sociedad encuentren una comunidad y oportunidades para salir adelante, ahí mi ser cura se desarrolla en plenitud. Porque incluso mi ser cura, si lo pongo como un fin en sí mismo, sería autorreferencialidad, sería autosuficiencia. Entonces, el Papa Francisco, vamos al Papa Francisco, que es acá el profeta del siglo, que se anima a hablar del ambiente, de los pobres, en la ONU, de inteligencia artificial, cuando están todos calladitos de la boca y nadie dice nada. El Papa Francisco dice que el mismo pecado personal de la autosuficiencia y la autorreferencialidad es el pecado de la iglesia. Entonces, dice Francisco, prefiero una iglesia accidentada y manchada por salir a la calle que una iglesia enferma de aferrarse a las propias seguridades. Entonces, cuando nos encerramos en nuestro problema de nosotros mismos, en nuestra autorreferencialidad, nos enfermamos. Y cuando entendemos que la libertad y la felicidad está en la construcción comunitaria, en la vida con un otro, nos devuelve esa vida. Digo, Jesús murió en la cruz con los brazos abiertos. Eso es todo un signo. No murió como Buda, en posición de meditación. Y en esto también hay que ser muy realistas y decir, hay una tendencia también en nosotros de encerrarnos. Una tendencia de encerrarnos en nuestros problemas, en la adicción, de no hablar. Y hoy estamos ante la pandemia de salud mental. Estamos todos con ataque de pánico, estamos todos con depresión, estamos todos con ansiedad. Y la raíz de ese problema no es solamente afectiva, psicológica, es espiritual. Terrible, ¿eh? Es espiritual. Sí, sí, es que Va a banco... haber un retorno a lo espiritual. En 20 años hacemos esta misma entrevista y hoy día los pibes yo les hablo de Jesús y me miran, le brillan los ojos, porque nadie les habla de Jesús. Para mí la iglesia Tipazo. ahora pica en punta. Es que es un gran momento para poner en valor cuántas instituciones hoy por hoy están poniendo puesta en valor estos valores, principios, la moral y la ética. ¿Cuántas instituciones están dando esta discusión? Creo que casi ninguna. Creo que también tenemos la suerte de tener una cercanía impresionante con la iglesia en estos últimos años, tener un papa argentino. Nosotros, y tener el papa que tenemos, sacando su nacionalidad. Por lo poco, mucho que puedo llegar a saber de teología, realmente es un tipazo, Francisco Lobo. Es un tipazo, en todo sentido. Esto que decís vos, la de, che, bueno, si tengo que salir a la cancha a embarrarme, salgo, ¿eh? Y si hay que hablar de lo que hay que hablar, hablo. Y si hay que hacer, hago. Incluso con errores y aciertos, ¿eh? Pero no me voy a quedar acusado. El no hacer, el no hacer en sí ya es un pecado. El mantenerse al margen de las discusiones o de los problemas modernos ya es un pecado. Encerrarme en la liturgia del costumbrismo que abraza la iglesia antigua debe ser comodísimo, ¿eh? Pero yo no estoy en un lugar para estar cómodo. Creo que el emblema, por lo menos, del ser papa es no estar en un lugar cómodo. Tendría que ser el lugar, uno de los lugares más incómodos de los cuales se puede tener referencia. Te escucho hablar mucho, te escuché hablar mucho sobre esto de la vida en comunidad, de ayudar al que más lo necesite. ¿Cuál es tu contacto diario con la realidad que hoy vive la Argentina? Sacando el tema político, sacando un tema económico. ¿Cómo lo encontrás hoy por hoy la calle, actualmente? Cuando vas a un barrio, capaz que no es lo mismo, o sí, de que cuando empezaste o lo que es ahora los barrios, lo que es la realidad de la gente, qué es lo que palpás. Vos sos un tipo que camina un montón los barrios, las villas, que anda por asentamientos, que está en contacto con la gente. ¿Cómo ves vos la realidad? ¿Cómo ves vos a veces esta falta de esperanza de un porvenir, eh, de una mejor calidad de vida? Creo que, bueno, me descolocaste. Eh, la,
La experiencia me ha llevado a un compromiso social. Me ha llevado, la experiencia me ha llevado, mi trayecto, mi historia, me ha llevado a un compromiso social desde la fe. Eh, yo de pibe estaba muy interesado y en las cuestiones más políticas, partidarias, y después con el tiempo valoro mucho a aquellos que se dedican a la transformación de las estructuras sociales, pero yo creo que mi aporte tiene que ver con el acompañamiento de los referentes y las personas y los líderes que de alguna manera se comprometen en esas estructuras. Te traje regalos. Oh, impresionante. Espero que sea costumbre con cada invitado que venga. Vamos por partes. Vamos con Mujica. Mataderos, Em, hincha de Chicago. Lo hago mucho. no, no de ¿No? Chicago. No, no. Hincha de. Pará. Racing. Mataderos. No, el padre Mujica era hincha de Racing. Era hincha de Racing Estaba porque iba casi a la cancha de seguro. Racing. Estaba casi seguro que era hincha de Chicago. Lo tenía muy cercano a la hinchada de Chicago incluso. Puede Mirá lo ser, que te digo, ¿eh? pero era, sí, era de la academia. Bueno, Mujica, un tipo muy comprometido con lo social en unas épocas muy difíciles, Y pero política. también, y en un momento yo leo un libro de él a los 17 años, dentro de mis decisiones vocacionales, y él decía que de nada sirven estructuras justas si no se erradica del corazón del hombre el pecado, y yo creo que mi compromiso en los barrios tiene que ver con el acompañamiento espiritual, desde la fe, porque a veces descubro, se habla mucho de pobreza estructural, y la mayor pobreza que puede tener una persona y que hace mucho más compleja esa pobreza estructural, es la pobreza espiritual, afectiva, de no sentirse valioso, de no sentirse valorado, de no sentirse querido. Entonces, yo puedo hacerle un montón, yo puedo, yo puedo construir grandes polideportivos, como construyen los municipios hoy, o puedo hacer transferencia directa de ingresos, como es la tendencia de la política social hoy, pero si yo no logro que esa persona que está rota, destruida, excluida de la sociedad, se sienta valorado, dignificado y se comprometa en la construcción de su proyecto de vida, la transferencia de ingresos va a ser tirar plata a la basura y el polideportivo va a estar vacío. El polideportivo va a estar vacío porque la persona no va a sentirse digna de ir. Y la transferencia de ingresos va a tirar plata a la basura porque esa persona no va a poder asumir su proyecto y su vida. Entonces, yo creo que mi compromiso social en los barrios tiene que ver con compromiso social asociado a la fe, demostrarle a la persona que es valiosa y es valorada. Desde la perspectiva humana, te puedo decir que esa persona es única, porque no va a haber una persona única como esa persona en todo el mundo, y el aporte que puede hacer a la sociedad a esa persona es único porque no va a existir una persona como ella o como él. Desde la perspectiva de fe, yo creo profundamente que Dios lo ama. Lo ama, lo quiere, lo pensó, lo soñó y quiere que sea feliz. Entonces, si yo logro que esa persona, a través de la iglesia de la fe, se sienta amada y se sienta valorada, va a poder salir adelante, va a poder desarrollar su vida. Entonces, mi compromiso en los barrios populares tiene que ver con este compromiso que nace de la fe, que después forma estructuras. Por supuesto, tenemos un espacio de apoyo escolar para terciarios y universitarios que quieran ayudar a los pibes de los barrios para continuar sus trayectos educativos y que no dejen la escuela. Después tenemos el encuentro de villas y barrios populares, donde unimos a todos jóvenes intentando de generar líderes y referentes positivos para los barrios, ahora el 26 de octubre. Después tenemos la misión en las villas de Moreno, en las barriadas de Moreno, para que los pibes de Ciudadela comprendan y entiendan cuál es la realidad social y aporten su compromiso. Entonces digo, después esto se concretiza en estructuras, en organizaciones, en propuestas. Pero si vos me preguntás a mí cuál es mi compromiso, es este. Te traje a Hurtado, que es el único problema de Hurtado que es chileno. Pero Muy buen chiste. Te Em, banco. Esto que no Un está- chiste. Perdón, era un chiste. Te banco a morir. No, todo bien con los chilenos. Pasa que cuando fui a Chile me trataban un poco mal, pero bueno, no les Pasa, guardo pasa, rencor.
No, además son muy futboleros. La gente que cuando te conozca un poco más Entienda. lo va a entender, lo va a entender, lo va a entender. Bueno, Alberto Hurtado fundó los Hogares de Cristo para los pibes que vivían en los puentes y es un modelo para mí. Contento, señor contento. Se compromete con lo social después de hacer una licenciatura sobre la situación de las mujeres costureras de camisas con la informalidad laboral y demás. Bueno, un tipo que invitaba a estar contento, señor contento, decía, en medio de las dificultades. Así que es un capo y bueno. Y por último tengo a Brochero, el cura Brochero, santo argentino, Tuve la oportunidad de ir. que no lo querían hacer santo, incluso porque fumaba mucho cigarrillo de chala, como la gente ahí tras la Sierra de Córdoba. Incluso cuando lo hacen santo usan esa imagen, pero le borran el El cigarrillo. cigarrillo, sí, lo vi. Bueno, pero Brochero es un tipo que nos ilumina porque se ha comprometido con la educación, con el desarrollo integral, con la fe, y se muere contagiado de lepra, porque va a haber un leproso y se muere. Pero a ver, yo no sé, traje esto porque marcan como que de alguna manera el compromiso social y la fe se encuentran en un punto exacto que es la propuesta de Jesús. O sea, así que te regalo mi santito. Gracias, Lu. Se valora un montón. Además también habla mucho esto de, ya en términos individuales, ¿viste? Habla mucho de la persona. Che, ¿quiénes son tus ídolos? ¿Viste? Ah, sí. Como, ahora decime tus 3, 4 ídolos. El saber que tuyo es Jesús, son todos estos, bueno, lastimosamente Juan Román Riquelme, pero ponele. Creo que soy palermista un poco. ¿Sí? ¿Un poco y un poco? Sí. Le tengo mucho cariño a Martín, al optimista del gol, y le tengo mucho cariño al Pato Bondancieri. El pato es el pato. El El Pato pato es es el el Pato. pato. Sí. Cualquier persona de nuestra edad que atravesó la adolescencia en una canchita de fútbol y tocó ir al arco, Quería ser el Pato. el pato. Y de pibe usaba la colita de Palacio. Pocos hinchas de Boca incluso dicen Palacio, porque no es Palacios, es Palacio. Y Palacio. vos dijiste Palacio. Y sí. Hay muy pocos, Sí. ¿eh? Pero yo era fanático de Palacio. Bueno, por eso te digo, son muy pocos hinchas de Boca que se refieren a Rodrigo Sí. como Rodrigo Palacio. No Palacios. Y a mi hermana la volví loca recorriendo todos los shopping que había en la provincia de Buenos Aires, porque yo quería los botines de Palacio que usaba los blancos con la pipeta azul. Uy, qué hincha, No, loca, enfermo. boludo. Por eso me cuesta, me ¿Te concentro. cuenta? Tener atrás Me a Lenzo. concentro, sí. Tener atrás a Igual Lenzo. prefiero a Enzo que a Gallardo, así que mejor ponerlo a Enzo. Siendo bostero es entendible. No, no. A mí me pasaba con Carlos. A mí me pasaba con Carlos que no lo podía ver. No, lo ves No a podía, Bianchi, no, te no, no vuelve lo loco. podía ver ni en figuritas. No lo podía ver ni en figuritas. El fútbol es una pasión increíble. Para mí lo que más me cuesta de esta vocación, de ser cura y todo esto, es que no puedo ir a la cancha, que me Perderte cuestan los los domingos, partidos, sábado y claro. domingo, es el único día que trabajo, imagínate. Nada, mentira. Pero sí, es fuerte. Y en eso soy muy argentino. Te cuento Mandale. ¿cómo se llama? Una primicia, una intimidad. Cuando vas a ser sacerdote, viste que Mujica tiene ahí el poncho, que Sí. se llama casulla, que es el ornamento litúrgico que se usa, ¿no? Bueno, en el momento de la ordenación de cura, cada uno se hace una casulla Claro, individual, propia. que de alguna manera representa como no sé, tu estilo, es algo simbólico. Yo tengo a la Virgen de Luján atrás, bien argentina, y acá tengo un Jesús cura y resucitado, ¿no? Para mí la resurrección es muy importante. La experiencia de resucitar. Esa es mi vocación. Bueno, cuestión. Entonces, Banco, hace poco, de hecho esta semana voy a hacer, me tocó la bendición de ser padrino. ¿era? Y en una de esas preguntas me salió, de las charlas que tengo con vos, para aquellos que no saben, hemos hablado muchas veces detrás del micrófono, que es la de, bueno, todo el mundo resucita. Resucitás en el bautismo, cuando Sí. volvés a resucitar en Dios. Me acuerdo cuando me lo preguntó el padre, che, ¿quién de acá resucitó? Me acordé, quedé. ¿Sabes cómo quedé? ¿Sabés? No, ¿sabés cómo quedé? El alumno estrella. Oh, por favor, este tipo sabe un montón, me dijeron. Bueno, ahí Bueno, me te decía. tiro otra, Dale. pero bueno, pará, la infidencia. Sí. Bueno, la casulla es como tiene como esta capucha atrás, ¿no? O sea,
Sí, 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 No sí, sí. modo capucha, sino como un círculo. Y debajo A ver, ¿qué te hiciste, Lu? tengo las 3 estrellas. Oh, te banco a morir. Me bordé las tres Te estrellas de banco la a morir. escaloneta. O sea, soy un enfermo del fútbol, man. Eh, no, y lo otro de los sacramentos, y bueno, porque yo Sí, me sí, 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 entusiasmo sí. y. Yo por mí nos requedamos, pero yo sé que tenés que ir a laburar, No, así que quédate tranqui. tranqui. No, no. Para eso entré para ser cura, pero no laburar. No, yo estuve con. 2 años tuve la gracia, la oportunidad, el regalo de estar con Pepe y Paola, uno del referente del equipo de cura Las Villas, ¿no? En las villas de José Lon Suárez, especialmente en pandemia. Y sabés que ahí entendí el valor de los sacramentos para la gente, para nuestro pueblo, para la gente humilde, para la gente sencilla. Con algo muy simple. En el bautismo y en la confirmación se llama por el nombre a la persona. Y eso es fuertísimo. Y Pepe, ¿no? El cura, me enseñó como la importancia, ¿no? La importancia que le da la gente sencilla, humilde, a los sacramentos. Porque en el fondo, digo, y lo pienso quizás, esto más mío, ¿no? Pienso, el que se siente realmente excluido, descartado, porque para la sociedad sos un número, para el Estado sos un problema, y para los medios de comunicación sos un cliente más, O ¿no? nada, O nada. directamente nada. Entonces, que una persona en la iglesia, en la parroquia, en la capilla de tu barrio, te llame por tu nombre en el bautismo, es resucitar, porque está reconociendo tu dignidad. Nada más la cercanía que te da, además, es como vos decís, capaz que en otros círculos sociales no está el hábito de celebración que se tiene en los barrios en una comunión, en un bautismo, una confirmación. Se le da capaz que mucho más eh, preponderancia o se lo pone más en foco el Santo Sacramento del casamiento, ponele. Pero en los barrios, en los barrios te podría llegar a decir que es todo lo contrario. Que el casamiento a veces pasa muy desapercibido, como es algo bueno, nos vamos a casar, pero el bautismo en sí y la comunión y la confirmación en los barrios, por lo menos acá, cuando se ve que es fin de año, que es más o menos la época, se ve a los nenes con la corbatita, las nenas con el vestidito blanco, dejando las tarjetitas, vení, te convidan, hacen torta, hacen todo, se reciben 4 o 5 pibes del barrio, se organizan para hacer tortas, te convidan, vas, le dan comida a todos, ¿entendés? Ponen una mesa comunitaria y pasan y comen y vienen y van. No pasa en muchos lados. Y porque también creo que es esto, te da un lugar, a veces no nos damos cuenta, pero en esos lugares te sentís importante. Realmente te sentís importante. Te sentís parte de una misma experiencia de pueblo. Sí, pero además te sentís parte no solo incluso del pueblo o de la comunidad, sino parte de la iglesia. Sentís esa cercanía con la iglesia. Cuando a mí me dijeron, che, vas a ser padrino, dije, muy, la cercanía con mi ahijado, mi futuro ahijado que voy a tener, ya tengo varios, pero en todas me pasó lo mismo, la de, che, tengo una cercanía y ahora tengo como un compromiso vincular con ustedes de por vida, no solo con los Totalmente. padres, sino con el nene, sino también ahora con la iglesia. Totalmente, porque iglesia es convocados. Y no es convocados por el templo, convocados por la estructura, por el edificio. Es convocados y reunidos en torno a una misma fe. Y el ser padrino, el ser madrina, toca esa fibra íntima nuestra de que somos para los demás. O sea, ¿cómo definiría la persona? Ser para los demás, ser para el otro. Eso es lo que nos voy a mostrar Jesús. Somos para la entrega, somos para darnos. Y cuando nuestra vida se descentra y se entrega, el amor es la vida que se descentra, dice Gabriel Marcel. O sea, es eso. Y en esa experiencia espiritual y esa experiencia de pueblo, yo no voy a los barrios, a las villas a enseñar. Yo voy a aprender. Yo no voy a una capilla en una barriada a dar cátedra o voy a ayudar. Yo voy a ser ayudado. O sea, este es el cambio de perspectiva. Porque yo cuando veo el modo de celebrar de la gente del barrio, como decís vos, cuando se viste de fiesta para la comunión,
Yo ahí entiendo qué es lo importante. Me conecto con esos ritos y con lo esencial de la vida. Siento, como dice el Papa Francisco, el gusto espiritual de ser pueblo. Y ahí descubro que hay un montón de valores en la religiosidad popular, en los barrios, en las villas, que tienen un montón para enseñarnos. Yo no nací en una villa, yo no nací en un barrio. Eso, o sea, yo no pretendo mostrar o ser algo que no soy. Pero sí, los pobres me enseñaron a creer. Entonces, le estoy eternamente agradecido y por eso disfruto tanto trabajar en los barrios. Y por eso cuando los equipos de cura de las villas habla de integración urbana, es mucho más que inclusión. Porque la inclusión es, nosotros nos sentamos en una mesa, traemos a este que es distinto, Nos sentamos. lo sentamos y hacemos que actúe, que se relacione, que sea como nosotros. La integración es un paso superador y es, viene esta persona, se sienta en la mesa y su forma de ser también nos transforma a nosotros. Entonces el Papa Francisco dice, ayudar al pobre, la opción por los pobres, no es darle de comer, es sentarnos en una misma mesa a comer. Entonces, esa es de alguna manera como el cambio de perspectiva que hay que hacer. Que pasar de quizás de un asistencialismo, una asistencia social, a una salvación y una construcción comunitaria que tiene que ver más con la integración que con la inclusión. Es quizás un detalle de palabras, ¿no? No, Pero pero que es importante. Es importante lo taxativo que puede llegar a ser la palabra para explicar cuál es el fin en sí mismo que puede llegar a tener el compromiso social y religioso que llevas a cabo. sí, cuando los pibes van a venir a apoyo escolar a la capilla, y Marisa, y Lili, y- y las cocineras de allá de la capilla de Cacupé de La Porteña, que vamos a misionar, y ven cómo los reciben con sopa paraguaya, que los reciban con un chipa, y al día siguiente amasan juntos pan casero y comparten un mate cocido. Un pibe el otro día me dijo, Lucas, me encantó esto. ¿Por qué? Porque es la primera vez que como con alguien. Claro, en su casa está cada uno con el celular, con la computadora. Es una locura. Entonces, esto es impresionante. Por eso yo, hoy día, bueno, no me toca vivir en la villa, pero cada vez que voy a compartir con la gente lo disfruto porque, bueno, aprendo. ¿Cómo te llevas con las prácticas costumbristas o la liturgia que conlleva en sí la iglesia? Yo a veces lo veo difícil en la diaria para mí, que no estoy, que no soy un practicante o profeso diario, soy un tipo más de misa semanal. eh, ¿cómo te llevas con eso en la diaria? Además, porque tenés 28 años, Luca. Mirá, no te voy a mentir, o sea, a veces me cuesta la misa, a veces me cuesta las costumbres en cuanto a los ritos, ¿no? Porque evidentemente la iglesia tiene mucho de rito repetitivo. Em, También descubro que el rito repetitivo me da cierto orden y que muchas veces lo necesito, ¿sí? Acá hay como dos peligros con respecto a la espiritualidad, ¿no? Y que está muy vinculado con esto de por qué nos cuesta tanto la liturgia, por qué nos cuesta tanto el ir a misa, por qué nos cuesta tanto La disciplina. la disciplina que implica, sí, los ritos y costumbres de cada religión. Hay cierta tendencia hoy que tiene que ver con la posmodernidad, quizás yo me vuelo, pero digo, que tiene que ver, Papa Francisco, te traje otra cosa para regalarte, pero el Papa Francisco habla del gnosticismo, el neognosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo es una corriente espiritual donde lo único importante es mi relación privada, ¿no? Es la privatización de la fe, o sea, es el consumismo en su máxima expresión traducido al ámbito religioso, porque, claro, lo único que importa es mi experiencia espiritual, ¿no? Y mi conocimiento de Dios. Y eso no tiene que ver con ritos comunitarios, ¿no? Entonces esta privatización de la fe funciona cuando estás bien. O sea, yo cuando estoy de buen humor, tengo un montón de ganas de rezar. Tengo un montón de ganas de rezar el rosario, la novena y todo. Ahora, cuando yo estoy en las malas, no quiero ni que me hablen. Entonces,
Los ritos, hay un autor que se llama Meloni, un antropólogo cultural muy interesante, medio border en algunas cosas, pero el tipo dice, la religión es la copa, ¿bien? Y el vino es la experiencia espiritual. El que me conoce sabe que me gusta el fútbol, la misa y el vino. Entonces, esto es parte me viene bien. Entonces, ¿vos podés tomar vino de la mano? Sí. Pero hay veces que necesitas esa copa, que esa copa es el rito que te conecta con Dios. Hay veces que no la necesitas la copa, pero a lo largo de la vida yo voy descubriendo que es importante los ritos. Porque cuando hay una desaparición de los rituales, caemos en el mero subjetivismo. Y eso es a veces complejo. Te digo, más en los tiempos de crisis. Y después hay otra tendencia espiritual que es el pelagianismo, que dice Francisco. Igual te los dejo acá porque están en el regalo. Pero el gnosticismo es la privatización de la fe, solo la experiencia espiritual, y el pelagianismo es una cuestión como eh, donde yo puedo todo y no necesito de nadie. Y me parece que la ausencia de espiritualidad y la necesidad y conectar con esa necesidad de ir a misa tiene que ver a veces con que yo puedo todo solo. Y no sé, yo me di cuenta muchas veces que no puedo nada solo. Entonces, Nadie puede solo. bueno, pero esta como falsa ilusión de que no necesito de Dios, no sé, yo necesito. Si alguien me dice que no necesita de Dios, bueno, le creo, pero Sí, igual es como dijiste hace rato, no hay ateos en la trinchera. Creo que esa necesidad a veces se pone en valor en determinadas experiencias individuales que puede llegar a tener cada uno. Hay veces que te toca más de cerca y hay veces que te toca un poquito más de lejos. También depende de la empatía que pueda llegar a tener cada uno. A mí no me ha tocado tener experiencias cercanas a Dios, pero siento que a la gente que me rodea así y ver que gente que cree y que ha tenido su cercanía, yo por hablo de mi agnosticismo diario, que yo me levanto a la mañana y digo, no, Dios no existe y capaz que a la tarde estoy diciendo, ¿cómo no va a existir Dios? Mira lo que es este atardecer, boludo, tengo una vida de 10, tengo salud, yo qué sé, ya lo opuesto es un regalo, loco, si estoy prestado acá. Y hay momentos que sí, nada, loco, mira lo que está pasando en este mundo, loco, no puede ser. Es ese descarte de Dios ante el libre albedrío y la aparición del bien y el mal, ¿viste? Como si fuera que... sí. Pero permitime disentir, o por lo menos dudar de lo que dijiste. Quizás yo creo que sí tuviste experiencia de Dios. Tendríamos que ver qué es esa experiencia religiosa, esa experiencia de fe. Quizás no tuviste una experiencia de Dios como aparece en los libros de los santos, No, claro, no, yo no estoy hablando ni pero tengo la expectativa de tener una experiencia metafísica eh, o, o espiritual palpable, sino que creo que es como cuando la gente habla de amor, ¿viste? Que te dicen, che, no, yo me enamoré. Che, ¿cómo sabes que te enamoraste? Es que yo sé que me enamoré, loco. Si yo te estoy diciendo me enamoré porque me enamoré. Pasan 3 años, te peleaste con esa flaca y decís, nada, al final no estaba enamorado. Ah, boludo, pero si en ese momento me dijiste, no, ahora estoy enamorado. Y como que cada vez esa repetición te hace entender que, no, es ahora y lo siento ahora. Creo que yo no sentí todavía, que tal vez pude haber tenido la experiencia, pero como es tan individual en ese sentido de, che, no lo sentí yo propio, tal vez con el tiempo diga, che, mi experiencia de cercanía con Dios fue esta, fue la que me terminó virando de cierta manera mi posición ante el mundo, hasta la espiritualidad, la religión, lo metafísico, o qué hay más allá. Yo siento que hoy, hasta ahora, hasta hoy, hasta este momento, capaz que te va luz y pasa algo, uno nunca sabe, nunca se sabe. Pude haberla tenido, pero no sentí. No sentí que haber tenido esa experiencia con Dios de las que muchos me hablan, de las que muchos me cuentan. Es como esto que te digo, la del amor, ¿viste? Hago esta paradoja o esta cercanía de decir, hay gente que dice, che, yo estoy enamorado. Y yo, che, ¿sabes que nunca me pasó de decir, qué loco, yo quiero sentir eso que sentís vos?
Eso que es inexplicable. Eso que decís, che, ¿y por qué la amás? ¿La amás porque es linda? No. ¿Y la amás porque es buena con vos? ¿Porque es buena con la gente? No, ¿por qué la amás? La amo, boludo. Yo qué sé, boludo. No necesito una explicación teórica de por qué la amo. La amo porque lo siento así, listo, punto. Y digo, loco, yo quiero. Eso quiero. Yo quiero eso, ¿eh? Quiero esa experiencia. Y con Dios me pasa lo mismo. Es la de, no, no, sentí a Dios cerca. Pero, ¿cómo? ¿Qué te pasó? ¿Qué fue la muerte de alguien? ¿Fue la cercanía con Dios? ¿Fue una postura existencialista? ¿Sentiste realmente esa necesidad o que alguien te escuchó? Ni siquiera en una súplica, en un rezo o un agradecimiento incluso. El sentir ese de que alguien me escuchó y decir, no, sí, pero ¿por qué te escuchó? ¿Lo sentiste? ¿Qué sentiste? No, no sé, loco, Dios existe. Sí, eso quiero. Tal vez es muy materialista mi postura, al decir, no, 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 tengo que, porque tiene que estar ahí, tiene que ser palpable para alguno de mis sentidos. No, te banco. Te banco, ¿Entendés? te banco, te banco, te banco. Es verdad que la experiencia de Dios se ve con el tiempo, por eso es tan importante la memoria en la fe, en la religión, porque a veces en el momento exacto no te das cuenta de esa presencia o de esa experiencia de Dios y después volviendo a pasar por el corazón, ¿no? Hacer memoria es eso, volver a pasar Sí. por el corazón, te das cuenta de esa presencia. O sea, en ese sentido te banco. eh, No, yo creo que en algún momento, o incluso por eso te digo, puede no, ser a después la me tarde, contás. puede ser mañana, claro, haciendo un revisionismo histórico, sentimental de mis experiencias de vida, tal vez lo haya tenido y no me haya dado cuenta. Y tal vez en un día haga contacto con eso. Mira, ahí te cuento mi experiencia Por favor. y con esto cerramos. Dale, 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 dale. Me están puteando en la iglesia. Che, ¿dónde está el cura? Estaba hablando. Está en un podcast. Está en un podcast. Dale, mandé mensaje que Sí, estaba atrás. sí, 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 te escuché, te escuché. No, te cuento una experiencia, ¿no? Yo estaba en una capilla em, y la experiencia empezó haciendo una opción. ¿Por qué? Porque era un retiro de jóvenes, yo tenía 16, 17 años, y terminó la noche y todos se quedaron tomando mate y charlando ahí. Y la experiencia empezó como una opción porque yo dije, me voy a ir a rezar a la capilla. Y me acuerdo que me senté solo, miré la cruz, que es la misma cruz que voy a ponerme en el pecho, en la casulla, cuando me ordenen de cura. Yo me puse ahí y le dije, Dios, háblame. Le dije, estoy acá, como dice, habla que tu siervo escucha. Me senté y ¿sabes lo que pasó? No tengo ni idea. Dale, dale. Nada, No. nada. Silencio. Silencio. Tuve una hora sentado en silencio. No pasó nada. O en realidad sí pasó, pero no escuché nada. Fue la primera vez que yo sentí que el silencio no me aturdía o que el silencio no era invasivo o el silencio era incómodo, sino que sentí un silencio lleno como de paz, de tranquilidad. Yo siempre fui una persona muy hiperactiva, ansiosa, impulsiva. Y desde ese día yo como que me di cuenta que podía estar en silencio con Dios y que simplemente podía estar con Dios y fin. Después con el tiempo yo me di cuenta que yo estaba buscando en Dios una confirmación, no solo de su existencia, sino de mi vocación. Y menos mal que no me habló, porque si me hubiese hablado, me hubiese anulado mi libertad. Si me hubiese hablado, no me quedaba otra que seguirlo. Si me hubiese hablado, no me quedaba otra que tenía que ser cura. Pero gracias a Dios se cayó, hizo silencio. Gracias a Él se hizo silencio. Entonces, yo creo que la experiencia espiritual a veces la llevamos a términos racionales cuando en realidad tiene que ver más con una sensación de unificación, de sentido. eh, de... Y desde ese momento que yo me cuesta rezar, me cuesta mucho rezar, porque, pero desde ese momento me di cuenta que necesito rezar. Porque cuando rezo,
le digo a Dios, yo hice hasta acá, no puedo más. Todo es tuyo, ¿no? Todo es tuyo. Esa es mi oración muchas veces a la noche. Llego muy cansado de la noche y digo, todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Y digo, bueno, yo puedo hacer muchas cosas, ser productivo, hacer un montón de proyectos, pero la fecundidad es de Dios. O sea, el misterio del amor que genera vida es Dios. Siempre soy un instrumento. Yo puedo hacer cosas, pero de nada sirve construir la casa si Dios no te sale garante. Digo, la experiencia de los profetas, ¿no? Por eso es muy importante para mí. Después te paso. Hurtado tiene. Yo me confieso. Y cuando me confieso con un texto de Hurtado que se llama Pecados de un hombre de acción. Y uno de los pecados es no ir al mismo ritmo que Dios. ¿Cómo te banco, Luca, boludo? ¿Ves esa experiencia que me contaste? Eso quiero yo. Bueno, no sé, te va a Pero además pasar. porque también esa idea de que Dios no te da lo que querés, te da lo que necesitas, en el momento que necesitas. Pero, ¿Ves? A eso es lo que voy de la experiencia, digo, eso, porque no pero, es que yo quiero, pero no me di cuenta en el momento, ¿eh? obvio, Me di cuenta 10 años después. pero viste que yo, es lo que te decía yo, la de, no es que yo digo, quiero que mañana las estrellas formen mi nombre y ahí sabré que Dios existe porque es la señal que yo le pedí. Eso es una locura, ¿entendés? Sino que es eso de, en mi experiencia o esa mi cercanía que tendré con Dios o que tuve, Sí. sabré que era lo que necesitaba. Bueno, te deseo que sigas haciendo Eh, experiencia. ey, sí, todos los Ah, días, todos los días, todos los y días. gracias por la invitación. Lo No, disfruté gracias, mucho. boludo. ¿Cómo la pasaste? ¿Bien? Bien, bien, me encanta hablar y perdón si me fui por la rama, por allá, por la No, estratosfera, pero banco un montón porque también era la idea de sacar un poquito el velo o la idea que se tiene de aquellas personas que trabajan en la iglesia o que son cercanas a Dios, que son religiosas, que tienen fe. A veces la gente tiene una visión un poco sesgada. Así que me alegro un montón que y hayas me fui venido. entusiasmando porque primero estaba con la gorra, estaba con Con los la de anteojos ojo, y a tenías medida que todo, me fui el buzo, todo, entusiasmando, te fuiste sacando me todo. fui sacando. Bueno, este es mi último regalo, que es la exhortación del Papa. Yo soy fan Papa Francisco, tengo tatuada la cruz del Papa ¿En serio? en la pierna izquierda, que es mi pierna débil. Tengo al buen pastor. Ahora, y este es un llamado sobre el Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, donde dice que todos podemos ser santos. Lo leeré, Disfrútalo. lo leeré. Muchísimas gracias, Lu, por De haber nada. venido. Y muchas gracias a ustedes por haber llegado hasta acá. Se suscriben, comentan, ya saben todo lo que tienen que hacer. Nos vemos en la próxima Ciudad de la Tour. Chau.